Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y hoy conoceremos un poco más acerca de San Pío de Pietrelcina. Queridos amigos, continuaremos narrando la entrevista que tuvo José María Zavala con el padre Gabriel Amort el 25 de octubre del 2011 y que solo fue sacada a la luz luego del fallecimiento del padre Amort, tal como había sido la promesa entre ellos, que se dio en el año 2016. Y claro que el padre Amort regresó a San Giovanni Rotondo para confesarse con el fraile capuchino. El padre Pío recalca, el padre Gabriel Amort amaba al pecador, pero aborrecía al pecado. Algunas de sus reacciones eran legendarias. Desgraciado, te vas a ir al infierno. O, ¿cuándo dejarás de comportarte como un guarro? ¿No sabes que eso es pecado mortal? ¡Vete! La gente le imploraba, pero era difícil que en esa ocasión cambiara. No le importaba a quién tenía delante, si era rico, pobre, guapo o feo, porque él miraba solo las almas, todos en fila, iguales, un empresario o un obrero. Lo mismo le daba al padre Pío. Pero a usted no creo que le dijera eso. Y el padre Amort dijo, leía también mi alma cada vez que le visitaba en el confesionario, y yo no era, como le digo, una rara excepción. Cierto día, mientras aguardaba delante de la puerta de su celda, la número 5, de la que pendía un cartel con una bella frase de San Bernardo: María es toda la razón de mi esperanza. Llegó un hombre de unos 25 años. Ambos sabíamos que el padre Pío regresaría allí de un momento a otro. Cuando llegó, nos dijo para disculparse: lo siento, pero no tengo tiempo ahora. Debo cortarme la cabeza. Y yo exclamo, desconcertado, ¿guillotinarse? Eso entendimos también nosotros, sin dar crédito a lo que acabábamos de escuchar de sus labios. Tras saludarme, el padre Pío se giró decidido hacia el joven para recriminarle. Tú no puedes seguir así. Sé que no deseas ofender a Dios, pero tampoco decides abandonar el pecado. Tienes que decidirte, porque así no puedes continuar. Y el padre Pío escrutó el corazón del joven, porque lo vi con los ojos inundados de lágrimas. Él mismo reconoció luego que, pese a no haber hablado jamás con el padre Pío, el capuchino había puesto al descubierto la gran tragedia de su vida. A la mañana siguiente, cuando el padre Pío bajó a la sacristía para celebrar la misa, observé que tenía la cabeza rapada y la barba más arreglada. Acababa de estar con el fraile barbero. Y no es que quisiera cortarse la cabeza, sonreía el padre Amort. ¿El padre Pío era tan implacable durante la confesión? Dependía del penitente, nos confiesa el padre Amort. Con las almas arrepentidas de verdad se comportaba con una enorme dulzura, pero si comprobaba que no existía el dolor de corazón ni propósito de enmienda, entonces se mostraba muy estricto con esas otras almas. A veces mantenía su innato sentido del humor. Una vez yo le confesé que había tenido pensamientos de soberbia. Él me dijo muy serio: te has atribuido bienes que no tienes, porque son del Señor, que te los ha dado. Al atribuírtelos te has comportado como un ladrón y mereces la pena de cárcel. Pero si crees de verdad que tienes esos bienes que no son tuyos, estás loco de remate y te mereces el manicomio. Elige, hijo mío, la cárcel o el manicomio. Y me miró con entrañable sonrisa para darme la absolución.
Díganos, Padre, un antes y un después de aquella bendición. El gesto solemne con que pronunciaba las palabras de indulgencia se ha grabado desde entonces en mi memoria. Todos los sacerdotes absuelven, pero él lo hacía de una manera que dejaba en las almas una inmensa paz, propia de un don de Dios. En cierta ocasión, incluso un sacerdote amigo mío pudo ver, cuando el Padre Pío alzó la mano derecha para darle la absolución, un pequeño reguero de sangre que bajaba por la muñeca desde el mitón que cubría uno de sus estigmas. Supo entonces cuánto le dolían al Padre Pío sus ofensas al Señor. Y aquí, queridos amigos, un pequeño acápite dirigido a nuestros hermanos sacerdotes. La confesión. Ustedes son las personas encargadas por el Señor para darnos la absolución a nuestros pecados. Queremos pedirle al Señor por ustedes, amados sacerdotes, para que su principal misión sea la confesión. Que todas las actividades, que el resto de las actividades de la parroquia, del mantenimiento de la misma, las catequesis, la formación, que son actividades importantes en una parroquia, tengan un nivel de importancia y es más, de pronto hasta delegarlas, pero que la principal misión de ustedes sea la confesión. ¿Saben para qué? Para que el pueblo de su parroquia confesado puedan participar de la Eucaristía y recibir a Jesús vivo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Así que, ánimo, queridos hermanos sacerdotes, amados sacerdotes, que el Padre Pío pueda, desde el cielo, poder enviar esos rayos de luz para que ustedes sean otros faros de amor y de misericordia aquí en la tierra. Don Gabriel Amor no exagera ni un ápice. En uno de sus frecuentes viajes a San Giovanni Rotondo, conoció a otro sacerdote diocesano como él, don Pierino Galeone, hijo espiritual también del Padre Pío, a quien éste curó milagrosamente de una tuberculosis cuando estaba desahuciado por los médicos tras la Segunda Guerra Mundial. Yo mismo tuve el privilegio de entrevistar a Monseñor Pierino Galeone en mayo del 2010, cuando le visité en su residencia de Tarento. Pese a su mermada salud, el padre Pierino Galeone se levantaba en tiempos de guerra a las 4 de la madrugada para ayudar al Padre Pío en la Santa Misa. En el momento de la comunión, le sostenía la patena para que no cayese al suelo ni una sola partícula del sagrado cuerpo de Cristo. En 1947, el padre Galeone permaneció en San Giovanni Rotondo otro periodo de 20 días. Al verle siempre cerca del Padre Pío, los visitantes le enviaban con recados para el capuchino. Querían saber desde el destino de algunos militares desaparecidos en Rusia y pedir por la curación de un ser querido hasta la solución de rencillas familiares o el nacimiento de hijos en matrimonios con serios problemas de fertilidad. El Padre Pío siempre le respondía con dulzura y amor. Uno de esos días le dijo: «Cuando necesites algo, envíame a tu ángel de la guarda y yo te responderé». Y aquí, queridos amigos, para volver a recordarles a ustedes que si quieren estar en constante comunicación con el Padre Pío, envíenle su ángel de la guarda y yo les aseguro que él
responderá de una manera rápida, eficaz y sencilla. Dicho y hecho, cierta mañana irrumpió en la sacristía una madre presa del llanto suplicando ver al Padre Pío para que ayudase a su hijo descarriado. Pero la mujer llegó tarde, cuando el capuchino estaba ya en el altar para celebrar la Santa Misa. Conmovido por sus sollozos, Galeone recordó la indicación del Padre Pío e invocó a su ángel custodio durante la Eucaristía para que le diese aquel mensaje urgente. Terminada la misa, después de besar su mano estigmatizada, el joven Pierino aprovechó para recomendarle al hijo de aquella señora. Y entonces el Padre Pío le replicó: «Pero hijo mío, si ya me lo has dicho durante la misa». Y el padre Galeone comprobó así que su ángel de la guarda nada tenía que envidiar a la mejor agencia de mensajería del mundo. Solo al final, Pierino le reveló el verdadero motivo de su viaje a San Giovanni Rotondo: la curación de su tuberculosis, que le hacía toser sangre todos los días. Entonces, inesperadamente, el Padre Pío le pasó las yemas de los dedos por el pecho. El enfermo pensó que estaba acariciándole, pero el capuchino le dijo: «Podrás morirte de lo que sea, menos de aquí». Y así fue, porque el Padre Pierino Galeone quedó curado al instante. Aquel mismo hombre sanado por el Padre Pío estuvo durante poco más de una hora hablándonos cara a cara un sinfín de anécdotas. Desde el principio me sentí observado por su mirada penetrante a la que yo correspondía todo el tiempo. La misma impresión que tuvo él la primera vez que vio al santo de los estigmas. La sentí yo, entonces, mientras le escuchaba atentamente. Presentí como si me conociera toda la vida. La víspera del viaje a Tarento, una persona que tenía trato con él me avisó de que Galeone era un sacerdote muy especial. ¿Y qué quieres decir con eso? Pues eso, especial, sonrió enigmáticamente. ¿Y qué tiene de especial aparte de ser hijo espiritual del Padre Pío? Comparte algunos de sus mismos dones. No me diga que también él se pasea por el mundo como si tal cosa, añadí con ironía. No exactamente. Y entonces, lee las conciencias. O sea que es capaz de decirte hasta el número de domingos que faltaste a misa desde que hiciste la primera comunión, por ejemplo. ¿Y algo más? Dicen que también tiene el don de profecía. ¿De veras? Conozco algún caso. ¿Puedes relatarme alguno? Lo siento, pero cometería una indiscreción. Admito que aquella conversación tan reveladora me condicionó en parte esa mañana, mientras le entrevistaba. Pero ¿es que acaso alguien, de haber estado en mi misma piel, hubiese permanecido indiferente ante un hombre dotado de semejantes carismas? Nos dice José María Zavala. Recordé entonces el caso del fotógrafo Federico Albrecht y de tantos otros peces gordos alejados de Dios a los que el Padre Pío había desarmado con su don de introspección de conciencias, que le permitía introducirse en el santuario mismo del alma para hacer más provechoso al prójimo el sacramento de la penitencia. Y de forma similar a como sucedió con ellos, cuando terminamos la entrevista, don Pierino Galeone me dijo convencido: «José María, confiésate». Imaginen ustedes lo que pude llegar a experimentar entonces. Sobre todo, habiéndome confesado la víspera con otro monseñor, el obispo argentino jubilado Rodolfo Laice, que vive en San Giovanni Rotondo. Sentí como si el rascacielos más alto del mundo, con sus 830 metros de altura, se desplomase entero sobre mis hombros. Sin apartar su mirada de la mía, él insistió: «José María, confiésate». Tuve un pensamiento fugaz: «Señor mío y Dios mío, si en algo más te he ofendido que no sepa, aquí me tienes para pedirte perdón». Y accedí por esa única razón. Entonces empezó mi crucifixión, mientras Galeone, extendiendo las palmas de sus manos hacia mí, me exhortaba: «Dame tus pecados, dámelos.
Me preguntó si prefería decírselos yo o si por el contrario empezaba él a enumerarlos uno por uno. Le pedí que lo hiciese él, y así procedió con la confesión. Conforme iba recordándome pecados que yo había olvidado, incluido algunos cometidos durante mi más tierna infancia, desde que con 6 años hice la primera comunión, sentía como si me abriese el alma con un hacha sin la menor compasión. Salieron a relucir en minutos pecados que había cometido durante toda una vida con nombres, fechas, situaciones concretas. Era como si un gladiador romano, sin pretender comparar en absoluto a un hombre de Dios como Galione con un pagano semejante, descargase con toda su furia su flagellum contra mi alma, hasta desgarrarla por completo. Creí morirme de vergüenza y de dolor. Con razón, a mi regreso a Madrid, tras comentarle lo sucedido a un sacerdote y a una monja de clausura, ambas almas elevadas coincidieron en que aquella confesión había sido una prueba heroica de humildad y de sufrimiento. El calvario que yo pasé entonces solo lo saben Jesús y el Padre Pío. El que no llevaba su cruz no merecía su corona. Salí de aquella sala como si flotase en el aire. Paloma, mi mujer, jamás me había visto así, como tampoco mis amigos, Nacho y Fernando, según reconocieron más tarde. No pude verles a ellos, ni hacer el menor caso de sus llamadas. Estaba ciego y sordo. Simplemente me dejé arrastrar cabizbajo hacia adelante, como un alma en pena, por un largo pasillo situado a mi izquierda. Cuando quise darme cuenta, tropecé con un obstáculo contundente que me impidió seguir adelante. Alcé la mirada y comprobé que era una imagen de Jesús, de tamaño natural, que me señalaba con el índice su sagrado corazón, herido como el mío en aquel preciso instante. Permanecí impertérrito contemplándole, mientras él me miraba desde la eternidad con ojos serios y tristes, excelsos y benignos, y yo clamaba por dentro: Señor mío y Dios mío, si tú quieres verme sufrir así, bendito seas. Supe entonces que hacía falta más valor para sufrir que para morir. Al despedirnos, fui el único a quien Galione abrazó e invitó a besarle en la mejilla. Previamente, me había dicho durante la confesión de modo premonitorio: tu historia será muy bella. Aquel día don Pierino evocó conmigo ese mismo don de profecía del Padre Pío. Sabía la historia de la Iglesia hasta el fin del mundo. Conoció a 7 papas, desde León XIII hasta Juan Pablo II. Recuerdo que cuando Botila fue a verle, el Padre Pío me dijo guiñándome un ojo: estate cerca. Más tarde comprendí por qué me lo decía. También estaba al corriente de la historia civil del planeta. Sabía perfectamente en qué consistía cada uno de los secretos de Fátima. Como la Virgen pidió allí oración y penitencia a los fieles para que acabase la Primera Guerra Mundial, el Padre Pío se ofreció por ella, por el fin de la gran conflagración. Conocía así el Padre Pío hasta el secreto mejor guardado de Fátima, y se lo reveló de palabra a sus hijos espirituales más íntimos, antes de que salga ahora, por primera vez, a la luz. Les pertenezco a todos ustedes. Cada uno puede decir: el Padre Pío es mío. De hecho, les aseguro que cuando el Señor me llame le diré: Señor, me quedaré en las puertas del cielo hasta ver que todos mis hijos e hijas hayan entrado. Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y estamos llegando al final de este audio en el que juntos hemos conocido un poco más acerca de San Pío de Pietrelcina.